Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a iniciar la clase. Profesor, ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, ya profesor, más despiertos, ¿no? recién me había olvidado de comentarle esto en la mañana. ¿Se ha cortado el cabello o se ha peinado, profesor? Ah, ya. Bueno, las dos cosas. Ah, Sí, está bien, ya. profesor, parece muy bien. ¿Dónde habrá conseguido barbero para denunciarlo? Porque no pueden estar trabajando todavía. Nada, ha sido aquí, alguien de la familia cercano En su casa. que ha hecho un experimento. Ah, Entonces ha salido bien, sí, pues sí. Ya, nada. profesor, ¿tiene frío, me parece? Sí, aquí en mi casa es de frío. Será, pues, entra por las ventanas, creo que el aire. Bueno, no mucho, pero sí un poquito. Un poquito. Sí, es así. Acá en mi casa está normal, profesor, por eso me sorprende que usted esté con Ay. Bueno, no tanto, como te digo, más temprano sí hace más frío, ¿no? Ya está haciendo un poquito ya, más temprano. Ahorita ya empieza a salir el sol, ¿no? Ya está un poco más despejado, pero sí, todavía un poquito corre el aire. Así es. Bueno, ya, veo que ya están más despiertos ya, eso es bueno. Mañana estaban todos No, profesor, quiero soñolientos. dormir. A las justas creo que estaban con los ojos, un ojo abierto, un ojo cerrado. Un ojo entreabierto. Ah, ahora creo que ya están más descansados, ya van a estar más atentos a la clase, entonces. Muy bien, muy bien. Más Yo bien, sí, igual. más bien ha faltado Danuska, ha faltado Saraí, ¿no? Esas chicas, ¿en qué estarán? Sí, tienen sueño, profesor. ¿Qué estarán esas chicas? Puras clases, Danuska creo que puras clases grabadas, está viendo, ¿no? Danuska. No sé, quién sabe, profe. Bueno, vamos a iniciar, ¿ya? Vamos a iniciar. Muy bien, qué bueno que se haya conectado, al menos la mayoría está por acá. Así que vamos a estar empezando. Hoy día en química vamos a ver ya este otro tema importante que es tabla periódica. Profesor, eso ya sabemos. Ya, entonces lo vamos a hacer rápido. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Para terminar rápido. Vamos a ver, pues, ¿ya? A ver, tabla periódica. Yo sé que ya han llevado este tema, pero vamos a recordar algunos conceptos principales, que es más que nada para clasificar los elementos, ¿no? O sea, no hay, digamos, mucha operación aquí. Se va a complementar con el tema anterior, que era configuración electrónica, pero sí nos va a permitir el ubicar, ¿no? Tal o cual elemento, ubicarlo en una posición exacta definida en la tabla periódica. ¿Ya? Así que vamos a ver ello. Muy bien. Vamos a iniciar revisando un poco el concepto de la tabla periódica, cómo surgió, cómo inició. Y bueno, vemos que para definirla, la tabla se puede definir como una disposición de elementos químicos de manera ordenada por tabla por su número atómico, ¿no? O sea, se va a ordenar en base al número atómico que tiene, ¿no? Ya saben que el número atómico indica la cantidad de protones, entonces ese va a ser el orden que se va a seguir, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, de manera horizontal, ¿no? Por filas, ¿no? Además también se va a tomar en cuenta su configuración electrónica, configuración de electrones y sus propiedades químicas, ¿no? También. Los elementos que están, digamos, en una misma fila, en una misma columna, también van a presentar relaciones, ¿no? Relaciones comunes. Entonces, esta forma de ordenar muestra tendencias periódicas, un comportamiento similar o características similares, ¿no? El que inició, digamos, esto es pregunta de teoría, ¿ya? El que inició o el que, digamos, el primero que se le ocurrió crear, ¿no?, esta forma de ordenar los elementos fue al químico Dmitri Mendeleev, ¿ya? Mendeleev, más o menos esa es la pronunciación, era ruso, si no me equivoco. Mendeleev, en 1869, ¿ya? Este es un dato un poco histórico. Él fue el que hizo, digamos, la primera versión de la tabla periódica tal como la conocemos hoy día, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? En alguna pregunta tal vez nos haga referencia a él, entonces vamos a tenerlo en cuenta también. Muy bien, vamos a continuar entonces. Esa es la tablita, ahí en la imagen, ustedes pueden ver la tablita que está en la parte de atrás, esta de acá. Ya, esa imagen es la imagen de la primera tablita que hizo Mendeleev, ¿no? Y acá está la foto de él. Es Mendeleev.
Muy bien, vamos a ver algunas características de la tabla entonces, ¿ya? Ahí tenemos la tabla. Ahí tenemos la tabla. Esa es la tabla en una forma, digamos, detallada, ¿no? Ahí tenemos los elementos, hidrógeno, helio, litio, berilio, el orden es ese, ¿no? O sea, de esta manera, hacia allá, por cada fila, ¿no? Hidrógeno 1, helio 2, luego por acá litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8 y así sucesivamente, ¿no? Ya ustedes conocen ese orden, ¿no? Entonces, lo que vamos a señalar aquí es que vamos a trabajar a partir de ahora con los elementos que van a clasificar a esas filas y esas columnas. Por aquí en la esquina superior izquierda tenemos al periodo. ¿Ven ahí el periodo? El periodo va a indicar ¿qué cosa? Va a indicar la fila, digamos, en la cual se va a encontrar, ¿no? Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total tenemos 7 periodos. 7 periodos. ¿Cómo vamos a identificar el periodo? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero vayan teniéndolo en cuenta a ese valor, ¿ya? El valor, digamos, que indica la fila en la que se encuentra el elemento. Por otro lado, también tenemos a los grupos. Ahí está, tenemos grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Todos estos grupos van a indicar qué cosa, la columna en la cual se encuentra el elemento. Entonces, fíjense que periodo indica la fila, grupo indica la columna donde se encuentra el elemento, ¿no? La columna ya saben que es en sentido vertical y la fila en sentido horizontal, ¿ya? Entonces, los elementos además se clasifican según ciertos rasgos del elemento en sí, ciertas características propias. Estos son los que están coloreados, ¿no? Ven ahí una lista de colores. Ahí tenemos, por ejemplo, de color naranja, un poquito oscuro, metales alcalinos. Van a ser estos de aquí. Litio, sodio, potasio, rubidio, ¿no? Los de la primera columna de la izquierda. Esos son los metales alcalinos. Luego tenemos un poquito más claro los alcalinotérreos. Alcalinotérreos van a ser los de aquí. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio, esto de acá, ¿no? Alcalinotérreos. Luego tenemos un poquito más claro otros metales. Por acá, los que están aquí en este triangulito. Aluminio, galio, indio, estaño, talio, plomo, bismuto, ¿ya? Nionio, flerovio, moscovio, livermorio. Estos últimos son los más recientes, ¿no? Luego tenemos metales de transición. Estos son los que están al centro. Estos de aquí, ¿no? Escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, ¿no? Todos esos de acá que están al medio. Luego tenemos los lantáneos y actínidos, ¿no? Que ya conocemos, están en la parte de abajo. Son como que elementos externos porque son radiactivos, ¿no? La mayoría, digamos, son radiactivos, ¿ya? La mayoría de estos de abajo. Y luego en la parte de aquí, los verdes, tenemos los metaloides, los morados, los no metales, los fucsias, ¿no? Fucsia creo que es este color, halógenos, y los celestes tenemos a los gases nobles, ¿no? Gases nobles. Ya está. Entonces ahí tenemos, digamos, las distintas clasificaciones. Luego vamos a mencionarlo de manera, en forma de lista, esto de aquí también, ¿ya? Vamos a avanzar. La tabla cuenta con una estructura, ahí está, que se va a relacionar con la configuración electrónica. Habíamos visto nosotros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que el periodo va a indicar la fila en la cual se encuentra el elemento, ¿no? En qué fila está. Pero si me doy cuenta, aquí también me dicen que esto se relaciona con las capas o los niveles del elemento. Ajá, eso quiere decir que al armar yo mi configuración electrónica, si encuentro, por ejemplo, que mi elemento llega hasta el tercer nivel, quiere decir que también se va a encontrar en el periodo número 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, periodo y niveles están relacionados, ¿ya? Si mi elemento llega hasta el tercer nivel, va a encontrarse en el periodo 3. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Ahora, por otro lado, a los grupos
a los grupos que son los que indican la columna. Aparte de darle valores numéricos, también se le da valores con letras, ¿ya? ¿Por qué con letras? Ahorita vamos a explicar eso de las letras, pero ahí vamos viendo, ¿no? Se le da el valor, por ejemplo, de 1A, 2A, y luego el A se saltea hasta por acá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya, esa es la notación más utilizada. O sea, en vez de utilizar números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a utilizar esa notación. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y los que están aquí en la parte de abajo, los metales de transición, van a utilizar el grupo B. ¿Ya? Van a empezar con el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Todos estos tres grupos forman parte del 8B. Y los dos últimos van a ser 1B y 2B. ¿Ya? Ahorita vamos a ver sus características específicas, pero más o menos estamos viendo ahora esa otra notación. ¿Ya? En el caso de los grupos, se van a relacionar con ¿qué? Si los periodos se relacionaban con los niveles, como hemos visto aquí en la izquierda, los grupos se van a relacionar con los subniveles. Es decir, el grupo A, por ejemplo, todos los que tienen la letra A, se va a relacionar con dos subniveles. Y los que tienen la letra B, todos los que tienen la letra B se van a relacionar con otros dos subniveles. ¿Cuáles son? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Y estos son otros nombres que se les da. Elementos representativos, estos de acá también, metales de transición, frágiles, dúctiles. ¿Ya? Esto es ya como para hacerlo más detallada, la descripción de algún elemento, ¿no? Es más que nada para eso, ¿no? Como para dar más detalles de algún elemento en especial. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la descripción de cada uno de los grupos. Ahí está. Grupo 1A, metales alcalinos, 2A, alcalino térreos, 3A, térreos homoloides, 4A, carbonoides, 5A, nitrogenoides, 6A, anfígenos, 7A, halógenos, 8A, gases nobles. Por este lado, 1B, familia del cobre, 2B, familia del zinc, 3B, familia del escandio, 4B, familia del titanio, 5B, familia del vanadio, 6B, familia del cromo, 7B, familia del manganeso, y 8B, familia de los ferromagnéticos, ¿ya? Porque son tres elementos en uno. Ese es, digamos, el elemento que encabeza, él es el que conforma la familia, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos clasificaciones de la A y el B, y ahora vamos a ver la relación. Acá está lo que les decía, ¿no? Si los niveles se relacionan con los periodos de cada una de las filas, los grupos se van a relacionar con los subniveles. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos al grupo A. El grupo A se va a relacionar con los subniveles S y P, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre que un elemento químico en su configuración electrónica termine en uno de estos dos, en el S o en el P, su grupo automáticamente va a ser el grupo A, ¿no? Ya lo vamos viendo. Por otro lado, si el elemento al hacerse su configuración electrónica termina en el subnivel D, se va a relacionar con el B, en el D o en el F, ¿no? Porque recordemos que el F está incluido por aquí más o menos, ¿no? Aquí tenemos una extensión de la tabla periódica, entonces forma parte del grupo B. ¿Ya? Nada más, solamente esos dos grupos, A y B, ¿ya? Entonces, esa va a ser la forma de relacionarse los subniveles con los grupos, ¿no? Por eso dice acá, los elementos químicos se clasifican en 4 bloques, S, P, D y F, y esto depende del subnivel en el que termina su configuración electrónica, ¿sí? Luego está acá hablando sobre los periodos y sobre los grupos, 8 grupos A y 8 grupos B, ¿sí? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. En los ejercicios lo vamos a ver con más detalle esto, no se preocupen. Ahí está, ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Cómo hacemos para ubicar entonces a un elemento en la tabla? Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que vamos a hacer es, si tenemos, por ejemplo, elementos representativos, ¿a quiénes se les llama elementos representativos? Ya vimos a los que están en el grupo A. ¿Y qué característica van a presentar? Van a presentar que van a terminar en los subniveles S y en los subniveles P en el último nivel, ¿ya? O sea, realizamos su configuración electrónica, por ejemplo, acá tenemos el sodio. El sodio, toda esta es su configuración electrónica, ¿no? Que ya vimos la semana pasada cómo se hacía.
usando la regla del serrucho. Entonces nos vamos a fijar en el último nivel. ¿Cuál es el último nivel? El mayor que presenta. El 3. Ese 3 va a indicar su periodo. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a indicar su grupo? El subnivel. Me fijo en el subnivel. Ah, ya tiene subnivel S. Si tiene subnivel S, entonces va a estar en el grupo A, ¿no? Ya sabemos que el subnivel S se relaciona, el S y el P se relaciona con el grupo A. Muy bien. ¿Y cuántos electrones tiene en ese último nivel? También me voy a fijar en eso. Tiene 1. Ah, como tiene un electrón en el subnivel, quiere decir que va a estar en el grupo 1. 1A. 1A. O A1, ¿no? 1A normalmente se le llama. ¿Sí? Nada más, eso es todo. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿no? Nos vamos a fijar en ese último nivel del elemento. Y bueno, luego viene su clasificación alcalino, que eso lo podemos sacar de la lista, ¿no? Y tenemos la lista completa de la clasificación. Esos nombres raros, digamos, lo podemos sacar de esa lista, ¿no? No hay problema por esa parte, ¿no? Porque es bastante detallado. Entonces, por eso les recomiendo que tengan también su tablita periódica a la mano, ¿ya? Desde las clases anteriores les he estado diciendo que tengan su tabla periódica a la mano, para que puedan hacer cualquier consulta, ¿ya? Entonces, igual vamos a hacer con esto, ¿no? Si nos falta el nombre de alguna familia, nos fijamos rapidito en la tabla periódica y de ahí lo estamos obteniendo. Luego, acá tenemos, por ejemplo, otro elemento, ¿no? Tenemos acá el arsénico. En el caso del arsénico, ¿cómo hacemos para calcular su periodo y su grupo? Igual, lo descomponemos, realizamos toda su configuración electrónica y al final nos fijamos en el último nivel. Fíjense cuál es el último nivel. Aquí se repite 2 veces el último nivel. En el último nivel, nivel 4, vamos a tener entonces que el periodo es 4, porque el periodo representa el último nivel. Y luego vamos a tener el subnivel S y el subnivel P. Entonces, otra vez, el subnivel S y el subnivel P, ya los dos están incluidos en el grupo A. Entonces, cumplen con él. Y finalmente, sumamos los electrones de ambos. O sea, ¿cuántos electrones hay acá? 2. ¿Cuántos electrones hay acá? 3. 2 más 3, 5. Esa suma está acá, 5A. ¿Se fijan? Se suman entonces los electrones del último nivel, ¿no? Nada más, nada más. Y eso me va a dar el número del grupo que obtengo. ¿Ya? Y la familia, bueno, igual, de la lista que tenemos, de ahí describimos. En este caso es nitrogenoide. ¿Ya? Este es en el caso de los elementos que estén en el grupo A. ¿Qué pasa con los elementos que están en el grupo B? Ya son los elementos de transición, también se les llama, ¿no? Muy bien, en estos elementos también vamos a hacer un procedimiento similar, ¿ya? Vamos a revisar, por ejemplo, aquí el cromo, ¿no? Descomponemos su configuración electrónica, bueno, aquí han incluido un gas noble, ¿no? También es válido. Y me fijo otra vez en el último nivel. El último nivel es 4, muy bien, entonces su periodo vendrá a ser 4, ya está, eso está claro, ¿no? Ya está. Pero aquí pasa algo curioso. Para escoger el grupo, bueno, continuamos, ¿no? Escogemos el grupo. Acá tenemos el grupo en el que va a caer. El grupo en el que va a caer termina igual en el S, ¿no? En el S. Tenemos aquí el grupo que termina en el S, pero también luego de este, digamos, luego de, ¿cómo se llama? Luego de este nivel 4S tenemos otra letra, otro subnivel, el que es el subnivel D. Entonces, si tenemos otro subnivel D junto al subnivel S, aquí es donde va a cambiar la cosa, ¿no? Este elemento ya no se encontraría en el grupo A. Ya aquí ha habido un error, me estoy dando cuenta. Ya, aquí le han puesto grupo A, pero no el grupo A. Pues. ¿Ya? Si me doy cuenta de ese detalle, o sea, si me doy cuenta de que por un lado tengo el nivel, en el último nivel, la letra S, pero a continuación tengo otro nivel con la letra D, ¿no? En la parte final de la configuración electrónica, entonces el grupo va a cambiar. El grupo ya no va a ser A, sino vendría a ser B. Ahí está, el grupo B, ¿no? Ya está. ¿Y luego qué hacemos? Luego de eso ya tenemos que fijarnos
en la cantidad de electrones, ¿no? Nos fijamos en la cantidad de electrones. Para hallar la cantidad de electrones, hacemos de la misma manera que la anterior, ¿no? Nos vamos a fijar primero en el último nivel, en este caso tenemos un electrón en el último nivel, pero también vamos a incluir los últimos electrones del subnivel D, ¿no? Entonces sumamos ahí. 1 más 5 me dará 6. 6B, ¿no? 6B porque termina en el subnivel S, pero también el D, ¿ya? Habíamos mencionado eso también, ¿no? Cuando está en el subnivel D, cuando termina en el subnivel D, cambia el grupo al grupo B, ¿ya? Igual en el otro elemento, el elemento que tenemos abajo tenemos el hierro. El hierro 26, igual, hacemos su configuración electrónica y también termina en el último nivel 4, ese será el periodo no cambia, siempre es igual. Y el grupo acá sí va a cambiar, ¿no? Si tenemos el subnivel S y luego el subnivel D, entonces aquí tiene que cambiar, ¿ya? Aquí también lo vamos a cambiar, ha habido un lapsus acá. Acá tiene que ser B, ¿ya? La letra B. Ese es el hierro, ¿no? Ahí está. Y cualquier cosa ustedes lo pueden comprobar luego en su propia tabla, ¿no? Ustedes miran su tabla y van a ver que el hierro efectivamente está en el grupo B, ¿no? Porque está al medio. Ya está. Y para hallar la cantidad del número, el número del grupo, igual, sumamos los electrones. El número 2, los 2 electrones del último grupo, más los 6 electrones del último subnivel D. Entonces, sumando 2 más 6 me da 8, 8B. ¿Ya? Entonces, en los ejercicios vamos a ver con más detalle eso, pero ya vamos viendo más o menos la idea, ¿no? La idea es que cuando termina el último nivel solamente en la letra S o en la letra P, ¿ya? Cuando termina ahí nada más, entonces el grupo es A. El grupo es A. Pero si termina en el nivel S y luego viene una D, por ejemplo acá, termina en el S y luego viene una D, entonces ahí va a cambiar y va a ser del grupo B, ¿ya? Esa es la idea básica. Y según eso nos vamos a guiar para hacer los ejercicios, ¿ya? Igual, siempre cuando terminen ustedes lo pueden comprobar en su tabla periódica. ¿Cómo lo comprueban? Por ejemplo, tengo aquí el cromo, ¿no? Ya, hice todo mi desarrollo, lo clasifiqué. Ya, ahora, el cromo es número 24. Voy a regresar entonces a mi tabla periódica. Vamos a regresar. Ahí está. Y me pongo a buscar, ¿dónde está el cromo? El cromo. Ahí está. ¿Qué grupo es ese? Grupo B, ¿no? Ya recordemos que todos estos de acá, con todos estos de acá, que son los representativos, van a ser el A. Y todos estos que están en el medio van a ser el B. ¿Ya? No es muy complicado. A, izquierda, A, derecha. Y al centro, B. A, B. ¿Ya? No es cosa del otro mundo. Así que se familiarizan nada más. Ahí tienen también la clasificación. Fíjense, A. Acá también todo A. Y al medio todo B. ¿Ya? Por último, acá hay otro gráfico. Ahí está, ¿no? Ahí está más. A, y al medio B. ¿No? Entonces, más claro no puede estar. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando busquen sus elementos, por ejemplo, si mi elemento está por acá, ya, pues tiene que ser del grupo A necesariamente. Si mi elemento está por acá, por ejemplo, ya, pues tiene que ser del B, ¿no? Si mi elemento está por acá, tiene que ser del A. Entonces, al ojo nomás lo sacan, ¿no? Y todos los elementos que están en la parte externa, o sea, que están aquí en las dos filas, igual, todos estos pertenecen al B, ¿no? Entonces, estos de acá también están en el B. Todos los elementos de aquí forman parte del grupo B, ¿no? Entonces, creo que está claro, ¿no? Los costados A y el medio B. Muy bien. Vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? Si tienen preguntas, por favor, plantéenlas. Por micro o por chat, ¿ya? Por chat también. A ver, vamos a ver. Estas son preguntas de teoría. Las dos primeras son preguntas solo de teoría. Me dicen, ¿es considerado como el padre de la tabla periódica? A ver, ¿quién la hace? ¿Alguien quiere ganarse sus puntos? Facilito. ¿Alguien? ¿Nadie? Punto facilito, ¿ah? ¿Quién será? Era el señor el de arriba, se llamaba... Werner Yo sé. Mendeleev.
Estoy entre la D y la E. Espere. Dobereiner Prost. Ah, está fácil, ¿ah? ¿Qué dice? Era un viejito que tenía su pelo todo largo, ¿no? Parecía judío, creo. A ver, Dimitri, ¿qué más? La E. Uy, ay. No, ¿ah? ¿Alguien? ¿Nadie? La D. ¿Ya? La D. No, nada. ¿Hace? Nada. Uy, ay. Nada. Nadie, ¿eh? La D. La respuesta es la letra La D, D. La B. Yo lo dije. Claro. Dmitri Mendeleev. ¿Ya? Mendeleev. Incluso ahí han repetido una sílaba. Mendelele, otra vez han puesto. Ya, aquí esta no va. Es Mendeleev. Ya ves, por eso de Dmitri repente no lo reconocíamos, profesor. Sí, ¿no? Seguro. Ya, esa es la respuesta, ¿ya? Dmitri Mendeleev. Y en la número 2, el grupo 6A de la tabla periódica actual se denomina, a ver, bueno, en ese caso, como son clasificaciones, ¿ya? Es cuestión de revisar la lista, ¿no? Teníamos una lista, el grupo 6A, ahí está, anfígenos o calcógenos, ¿no? Ahí está. Alcalino. No, No, anfígenos. ese es. Anfígenos, en la lista dice anfígenos, así que eso tiene que ser, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta. Dmitri Ivanovich Mendeleev, considerado el padre de la tabla periódica, ¿no? Él fue, digamos, el primero que se le ocurrió y el primero que publicó una tabla que fue reconocida en la comunidad científica, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar, chicos, porque si no nos va a quedar tiempo para los demás ejercicios. ¿Ya? Profe, ¿cuántas preguntas son? Son 6, me parece. ¿Cuántas preguntas son? 4, sí, son 6. 6 preguntitas, así que vamos a hacerlo rápido. A ver, la número 3. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento cuya configuración termina en 5p4? Acá ya está la solución. A ver, tenemos que analizar el elemento. A ver. Estoy avanzando. Ya, ahora sí. ¿A qué periodo y grupo pertenece un elemento que termina en 5p4? Entonces, fíjense aquí, 5p4. 5 dijimos que me va a indicar qué cosa, el nivel. O el periodo, en este caso, ¿no? Periodo. Mi periodo entonces vendrá a ser 5. Vamos a poner por acá periodo. Está. Periodo va a ser 5, ¿no? Porque eso me indica el nivel. El nivel me va a indicar el periodo. Por otro lado, tengo también el subnivel. El subnivel me va a indicar el grupo. Si era subnivel S o subnivel P, iba a ser grupo A, ¿verdad? Esto me va a indicar el grupo A. El subnivel P. Si es S o P, va a ser el, ¿cómo se llama? Va a ser el grupo A. Por otro lado, si termina en 4 electrones, estos 4 electrones me iban a indicar el número del grupo, ¿no? El grupo entonces sería 4A. La convierto, la cantidad de electrones la convierto a números romanos, nada más. Nada más. Entonces va a terminar en el periodo 5 y en el grupo 4A, ¿no? Ese vendría a ser mi periodo, mi grupo, nada más. No es la gran cosa, o sea, no hay mucha complicación, es cuestión de análisis. ¿Ya? Es cuestión de análisis. Vamos a ver. La 4. Un elemento se encuentra en el cuarto periodo y un grupo 6A de la tabla periódica. Calcula su número de masas si tiene 36 neutrones. Necesito un poquito más para analizarlo. A ver, me dice que está en el cuarto periodo. Quiere decir que su periodo, el periodo ustedes saben que me indica el nivel. Periodo me indica el nivel y por lo tanto este va a ser 4. Nivel va a ser 4. ¿Ya? Ahí tengo una pista. Luego me dice el grupo 6A de la tabla periódica. Grupo 6A. Vamos a poner 6. Si es el 6 y es el A, quiere decir que
ustedes saben que el A me indica el subnivel. Subnivel puede ser S o el subnivel puede ser P. Eso todavía no lo decido. Pero además me dicen que el número de electrones es 6. 6 electrones. Pregunta, si fuera el S, el S puede obtener, o sea, el subnivel S puede tener 6 electrones. Eso tenemos que recordar del tema anterior. La cantidad máxima del subnivel S no puede ser 6 electrones. La cantidad máxima del subnivel S es 2 electrones. ¿Eso qué significa? Entonces que el S tiene 2 y el P tiene 4, ¿no? Porque en total me tiene que dar 6. La suma de esos dos me tiene que dar 6. Entonces, vamos a calcular su número de masa. Para calcular su número de masa, primero necesito su número atómico. Y eso lo calculo con la configuración electrónica. Entonces, si el nivel es 4, quiere decir que la configuración electrónica va a terminar en 4S y 4P, porque ese es el último nivel. Entonces, vamos a hacer mi configuración electrónica. Configuración electrónica será si, sopa, sopa, se da pensión. Ahí lo vamos a dejar ahí. Tengo entonces acá 1, 2, 3, 4S. Y tengo 2, 3, uy, me va a faltar, ¿no? Me va a faltar espacio. Vamos a hacerlo más, esto más al costado entonces. Aquí tenemos sí, sopa, sopa, que sería, se da pensión. Ya. Ahora sí, 1, 2, 3, 4S sería acá. Luego acá sería 2, 3, 4P por acá. Y por acá, 3D. Entonces tengo que terminar en 4S2 y 4P4, ¿no? Lo que estaba aquí abajito. Completamos entonces. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10. Y el último era, fíjense acá, 4, ¿no? 4P4. ¿Cuánto será el número atómico entonces? Mi número atómico Z es la suma de todos esos electrones, ¿no? A ver, 2 más 2, 4, 10, 20, 34. Muy bien, Alexandra. 34, tienes tu punto. Mi Z es 34. Entonces, aplico ahora la propiedad, ¿no? La propiedad me dice A es igual a Z más N, ¿no? Entonces, A es el número de masa, lo que yo quiero calcular. Z, ya lo oí, Z es 34. 34. Y N es Más neutrones, ¿no? 36 neutrones. 36. 34 más 36 será 70. 70. Así es, 70 va a ser el número de masa, ¿no? Ya está. Fíjense entonces cómo hemos trabajado, ¿no? Primero hemos identificado el nivel que era 4. Luego los subniveles S o P. En este caso, hemos tenido que plantear los dos. Pero luego, como me decía, el grupo 6A quiere decir que tenía 6 electrones. Si tenía 6 electrones, no podía estar en el S, porque el S solamente llega hasta 2. Entonces, tenía que estar los dos juntos, ¿no? Tanto el S como el P. Y luego hicimos la configuración electrónica y sumamos, ¿no? Más o menos algo así es lo que vamos a tener que hacer, ¿ya? O sea, nos van a dar un elemento y para hallar dónde se ubica, vamos a tener que hacer toda su configuración electrónica y fijarnos en el último nivel. Una vez que tenemos el último nivel, de ahí sacamos el nivel, el periodo, y de ahí sacamos el grupo en el que se encuentra, ¿ya? A ver, vamos a ver más ejercicios. Continuar. Ahí está, ¿no? 70 sale. Número 5. Determina el grupo y periodo para el elemento que presente 10 electrones en el nivel M. Ajá. Nivel M. A ver. Los niveles también se representaban por letras, si recordamos, ¿no? Vamos a poner por acá. Niveles. Las letras eran, empezaba desde la K, ¿no? K, L, M. Y de ahí N, ¿no? O, y seguían sucesivamente hasta el infinito. Muy bien, cada letra tenía un valor numérico. Entonces, empezaba desde el nivel 1, ¿no? L sería 2, M sería 3, ¿no? 3. Y los demás 4, 5, etcétera, etcétera, ¿no?
En este caso, me están 4, pidiendo 5. el M, entonces solamente me voy a quedar ahí, pues, ¿no? El M será el nivel Profe, le 3. queda un minuto. Sí, ¿no? A ver, me quedan, sí, 1 minuto y medio. Ya, vamos a volver a entrar cuando ya falte poquito, ¿ya? Ya, yo les aviso, ¿ya? Ya, entonces, teníamos aquí el nivel M, es el tercer nivel. Quiere decir que yo tengo que hacer mi configuración electrónica hasta el tercer nivel, y en ese tercer nivel me tienen que quedar 10 electrones. O sea, en total, todos los subniveles me tienen que sumar 10 electrones. Ese va a ser mi elemento. Entonces, para hacer eso, yo tengo que hacer mi configuración electrónica, ¿no? Si hizo, pasó, pase de atención, ¿ya? Sí, pero por tiempo vamos a cerrar ahorita y van a volver a entrar, ¿ya? Para terminar con estos 2 ejercicios. Ya, vuelven a entrar Ya. entonces, vuelven a entrar, les espero.